Hola, buenos días. Aquí Heike Rogowski desde Alemania con una nueva serie sobre el tema de consejería. Y esta serie se dirige tanto a gente que nunca han recibido consejería y que están interesados a saber de qué se trata el tema, tanto como la gente que están interesados a ser consejeros un día. Hace falta mucho en las iglesias la formación de consejeros y siempre se necesitan consejeros porque en la iglesia normalmente hay mucha gente con muchos problemas que hay que solucionar con la ayuda de Jesucristo. Bueno, nosotros en Alemania ahora estamos en primavera y ahora a lo mejor te preguntas por qué tienes esta chamarra de invierno. Espera un momento porque en unos minutos lo voy a explicar. Vamos a ver qué significa consejería. Consejería es entrar en un proceso de restauración con mi pasado y con la ayuda de Dios y la Biblia, porque la Biblia nos da muchos consejos de cómo podemos dejar nuestro pasado atrás. Consejería significa volver a ser el diseño original de Dios, porque Dios tiene un diseño original tuyo y por muchas deformaciones que hemos vivido en nuestra niñez, en nuestro pasado, hemos sido deformados y cambiados del diseño original de Dios. Cuando sanamos las heridas interiores, nos vamos a volver a ser el diseño original de Dios. Y esto es un diseño maravilloso. Cada quien es diferente, pero cada quien es un original. Y cada quien tiene dones muy especiales, un carácter muy especial que Dios quiere usar para su gloria. Sanar nuestras heridas interiores significa volver a pasar por situaciones difíciles, pero salir de ahí con una respuesta, con una salida y sin dolor. Es decir, tú, aunque piensas en la misma situación otra vez, ya no tienes este dolor que sintiste antes. Aquí en 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que debe de pasar en la consejería, que vas a tomar esta idea de la nueva criatura en Cristo y vas a ver que trae un cambio a tu vida. Y dice en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer que está viciada conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y despojaos del viejo hombre es como si tú quitas una chamarra que ha sido sucia y con manchas, ¿verdad? La quitas y te vas a vestir de un nuevo vestido. ¿Qué es el vestido en la justicia de Dios? Bueno, ya me quité, ya me despojé del antiguo
hombre de la antigua mujer, ya estoy vestida de forma diferente, ¿verdad? Y así es cuando pasamos por un proceso de consejería, que nos despojamos de la antigua forma de ser y empezamos con algo nuevo. La Biblia habla de eso, de un proceso de la santificación. Y también lo vemos en Romanos 12:2. Aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres ser agradable y perfecta delante de Dios? Pues tienes que despojarte de la antigua vestidura, cambiar tu forma de ser. Esto no es nada fácil. Y dile a tu vecino, nada fácil. Esto toma toda nuestra vida para entrar en este proceso de cambio y hasta el final vamos a darnos cuenta de cosas que hay que cambiar. Pero te puedo decir una cosa, cuando ya iniciaste, cuando ya empezaste con este proceso de la santificación de tu vida, ya has trabajado tu pasado, vas a entrar en una libertad tremenda, y esta es una libertad espiritual que es maravillosamente. Yo te deseo que vas a empezar a trabajar el pasado y salir de las cosas de antes, de despojarte de las cosas de tu pasado, ¿verdad? Vamos a hablar de las cosas básicas de la consejería, cosas que debemos de tomar en cuenta tanto cuando recibimos consejería como cuando somos consejeros. Un consejero no debe de hablar de las cosas de confianza en la consejería. Ese es el número 1 y es súper importante. Cuando alguien en la consejería te comparte las cosas secretas de su corazón, no puedes compartirlo con otros. Porque cuando pasa esto, tú te saliste de la confianza y ya no puedes ser consejera o consejero. Imposible. Cuando otras personas se dan cuenta de lo que está pasando con una persona que te ha entregado, te ha compartido sus secretos en la consejería, eso es una falta de confianza entonces. Y es importante que guardamos el respeto en la consejería, guardamos el respeto en cuanto a la otra persona. Respetar a la otra persona es no hablar con nadie, y el consejero no tiene el derecho de hablar con nadie sobre las cosas de la consejería. Al contrario, hay que orar antes de recibir a la persona aconsejada y orar después y decir, Señor Jesucristo, yo te entrego todos los problemas que hemos escuchado, y hasta que nos vemos la próxima vez, tú trabaja estos problemas. No se puede hablar sobre las cosas de la consejería. Y en general, un consejero no tiene el derecho de tomar autoridad sobre la persona aconsejada. No se trata de esto, ni de decirlo lo que tiene que hacer. A veces esto es importante, pero en muchos casos, y el mejor caso, es que la otra persona misma se da cuenta de los problemas que tiene, que la persona misma empieza a hablar de lo que está en su corazón.
no podemos proyectar problemas que nosotros hemos tenido a la otra persona y decir, yo he pasado por esto, entonces tú tienes que pasar por eso también. No es posible. A veces es así, pero cada caso es diferente. Entonces hay que ser muy sensible y primero aprender a escuchar. Aprender a escuchar es un arte que no todo el mundo sabe y conoce. La mayoría de la gente hablan mucho, pero no saben escuchar. Yo en particular, para mí es muy difícil. He tenido que aprender a escuchar a otros, callarme y primero comprender lo que el otro está diciendo. Y todavía estoy aprendiendo en esta parte. No es nada fácil aprender a escuchar. Puedes hacer un ejercicio, escuchar al otro y después resumir lo que la otra persona te dijo para no tener malentendidos. A veces es un ejercicio para matrimonios que están peleándose y uno dice cosas al otro y el otro otra vez sin haberse dado cuenta lo que la persona me estaba diciendo, sin saber escuchar bien al otro. Entonces debemos de respetar a la otra persona y saber bien escuchar lo que la otra persona está diciendo. Lo perfecto, lo ideal sería que a través de preguntas la otra persona se da cuenta de las cosas en su pasado. Recordamos que Jesucristo siempre utilizó la forma de preguntar a la gente para que ellos se dan cuenta en que estamos. Por ejemplo, Jesucristo siempre dijo, ¿qué quieres que te hago? Y la gente dice, sana mis ojos o sana mi espalda. Entonces, él ya sabía el problema del otro, pero cuando pregunta, ¿qué quieres que te hago o qué tienes? Entonces la gente se están concientizando de lo que está pasando en su vida. Ellos tienen que hablar de eso y todo que viene hablado y escrito demanda una conciencia de las cosas. Muchas veces venimos a la consejería y la gente no sabe qué está pasando con uno mismo. A través de preguntas uno se puede dar cuenta. Esto es el caso ideal, pero también, claro, hay cosas fuertes en que la otra persona a veces tiene que intervenir y decir, yo creo esto, según la palabra de Dios, esto es importante de hacer. Por ejemplo, perdonar. Por ejemplo, dejar el orgullo y la soberbia. Cuando quieres saber más sobre el tema de orgullo y soberbia, cuando el tema del perdón, te recomiendo de ver también en el internet estos dos temas de relaciones humanas, el perdón y relaciones humanas, soberbia y orgullo. Eso te va a ayudar también de entender lo que puede pasar en uno. Cuando hay mucha soberbia y mucho orgullo en uno, puede ser que la persona busca ayuda, pero no está dispuesta a cambiar, no está dispuesta a seguir adelante, no quiere hacer los cambios necesarios. En este caso es importante que se puede terminar el proceso de consejería por un tiempo hasta que la persona está dispuesta a hacer los cambios necesarios. Eso sería bueno de hacerlo con todo amor y decir, mira, yo me doy cuenta que tú realmente no estás dispuesto a traer estas cosas delante de Dios. Entonces, ¿por qué no nos paramos, hacemos una pausa y cuando tú sientes que ya estás dispuesto,
me puedes llamar otra vez y vamos a seguir con este proceso de consejería. Siempre deja la puerta abierta para que la persona pueda regresar con toda confianza y sin problema. Pero a veces es bueno de dejar la consejería por un tiempo. Muchas veces cuando la gente viene a ser aconsejados, empiezan a hablar sobre su vida y eso puede pasar por días, meses y años y la gente sigue escuchando la persona, la consejera sigue escuchando a la otra persona y no hay estructura. Es importante estructurar la consejería. ¿Y cómo se puede hacer eso? Eso lo vamos a explicar en nuestro tercer tema, en la parte 3 sobre consejería. Entonces tienen que tener un poco de paciencia, pero sí lo vamos a explicar. Una consejería puede ser estructurada de tal grado que van directamente a los problemas y en poco tiempo pueden lograr de ver un resultado, una respuesta bíblica, el intervenir del Espíritu Santo y los cambios que hay que hacer. Entonces, consejería también es una cosa estructurada. En la consejería es importante que hombres aconsejan a hombres y mujeres a mujeres. ¿Por qué es así? Porque a veces hay que hablar de cosas que solamente son cosas que entre mujeres y entre hombres. A veces intervenir entre mujer y hombre se puede desarrollar una relación muy personal, sobre todo cuando uno habla de las cosas interiores de mi corazón. Entonces es una cierta protección a uno que una mujer aconseja a la mujer y el hombre al hombre. Muchas veces los pastores en el pasado han caído en esta trampa que han aconsejado a su secretaria y al final terminan en el adulterio y la fornicación porque se han identificado tanto con los problemas de la secretaria, por ejemplo. Podemos evitar esto en ser muy estrictos en este aspecto. Y claro que sí, un pastor, una pastora también puede aconsejar a una pareja, pero no recomiendo que una mujer aconseja a un hombre aconseja a una mujer. Eso también tenemos que darnos cuenta que la persona aconsejada a veces es una persona que sabe manipular muy bien, una persona que también en su infancia ha sido muy manipulada. Hay que saber las trampas de una manipulación y no caer en la manipulación, porque la persona que da los consejos no puede ser manipulada de la otra persona. A veces como consejeros entramos a nuestros límites. Puede ser que viene una persona con problemas y tú jamás has escuchado estos problemas en tu vida, no has pasado por los problemas tú mismo y no te puedes identificar con estos problemas. En vez de hacer algo chueco y tú no sabes de qué estás hablando, es mejor pasar esta persona a otra consejera, a otro consejero con más experiencia o con experiencia
en este ámbito. Entonces, si tú quieres aconsejar a alguien, pídale a Dios primero que te guíe y te enseña cómo hacerlo. Y si tú sientes en tu corazón, no debo de hacerlo, eso es trabajo de otra persona, entonces acércate a la persona y comenta eso. Mira, he llevado la consejería delante de Dios y yo tengo la impresión que otra persona debe de ser tu consejero o tu consejera. No hay ningún problema con eso. Es más grave cuando al final y al cabo hacemos una consejería que no está funcionando y la persona está desilusionada al final. Es mejor primero decir en esta área de la vida yo no sé cómo tratar con el aspecto. Puede ser que el Espíritu Santo te está guiando y está apoyando, entonces adelante, pero puede ser que no. Entonces no hay problema de decírselo a la otra persona. Cuando jamás has aconsejado a una persona y sientes que Dios te quiere llamar como consejera, pero tú no sabes cómo hacerlo, búscate una persona, una consejera, un consejero con mucha experiencia. No pasa nada si preguntas si tú puedes estar al lado de la otra persona con mucha experiencia y aprender de él o de ella. Esta forma de aprender de otros ya lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, toma la persona de Bernabé. Bernabé ha sido guiado por Pablo. En la vida de Bernabé vemos una entrega muy especial. Cuando Bernabé empieza a servir, entra por 4 fases de servir, y entrar al servicio, al ministerio de Dios, eso no nada más es enfocado en la consejería, sino en un en amplias formas de ministrar. Puede ser líder de alabanza, puede ser maestro, puede ser pastor. En muchas áreas de la vida funcionan estas 4 fases. La primera fase, lo que entendemos de Bernabé, eso fue que él vendió su casa y lo entregó el dinero a los pies de los apóstoles. Vamos a aprender un poco sobre Bernabé. Aquí dice en Hechos 4 del 36 al 37, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, fue levita, es decir, un sacerdote natural de Chipre. Como tenía una herencia, la vendió y trajo el precio y puso a los pies de los apóstoles. Había una gran disposición en la vida de Bernabé de servir al Señor con todo su corazón y con todos sus bienes. Vender su herencia es un paso muy grande. Cuando nosotros fuimos a vivir en México, dejamos también todos los bienes en Alemania, lo regalamos, lo vendemos y veníamos solamente con 15 maletas. Fue un difícil empezar de nuevo porque no teníamos sillas, mesas, ni dormitorios, ni colchones. Dormimos un tiempo en el piso, pero Dios nos dio una casa alquilada y poco a poco compramos todas las cosas que necesitamos. Entonces,
Bernabé tenía la disposición de dejar cosas atrás y seguir los pasos de una vida siguiendo a Cristo. Es un paso grande de servir al Señor, pero Bernabé estaba dispuesto. Primera fase, la fase de servir. Segunda fase, la fase de observar otros en el ministerio. Y eso puedes referir también a aprender a aconsejar. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, dice en Hechos 9 del 26 al 27, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyeron que fuese discípulo, claro, porque Pablo había perseguido a los cristianos antes y no confiaban en él, pero Bernabé, que era hijo de la consolación, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesucristo. Bernabé llevó a Saulo, que se convirtió en Pablo, a los pies de los apóstoles. Él estaba sirviendo a Dios como puente entre los apóstoles y entre Pablo. Bernabé no pensaba en sus propios proyectos. Él ayudó a Pablo a salir adelante espiritualmente. Esto es otro aspecto que vemos al observar uno en el ministerio, de no pensar en el mío, sino pensar de cómo podemos levantar el reino de Dios. Esto es una actitud de servir. Bernabé estaba observando el ministerio de Pablo y lo apoyó, lo ayudó, ¿verdad? Y esto es la segunda fase. Primero, la fase de servir a otros, y la fase de observar el ministerio de otros. La tercera fase es ellos pasan tiempo juntos y entran en una amistad profunda. Dice en Hechos 11 del 21 al 27, y el poder del Señor estaba con ellos en Antioquía, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí los dos juntos predicando vieron que tenía un cierto efecto y que la gente se convirtió. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé ha tenido tanta confianza de Pablo y también de los apóstoles en Jerusalén que mandan a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de la fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo, o a Saulo, que se ha convertido en Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces Bernabé sirvió ahí como mensajero, como consolador en este proceso de evangelizar el Mediterráneo. Están unidos por el Espíritu Santo y empiezan a ministrar juntos. Ellos sabían trabajar en equipo, no había competencia entre ellos. Cada uno quiere servir al otro y empiezan a trabajar
en equipo. Y la última fase de Bernabé mismo empieza a aconsejar a los demás. Después de unos días, dice en Hechos 15 del 36 al 41, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Lo que vemos aquí también son desacuerdos entre Pablo y Bernabé, pero tampoco están parando la obra de Dios, sino Pablo lleva a Silas y Bernabé lleva a Marcos, y los dos van por su camino, pero siguen a anunciar las buenas nuevas. Bernabé está llamado a ser instructor de Marcos ahora, y lleva consigo a él. ¿En qué parte de tu vida, amigos, líderes, iglesia, padres, esposos, has tenido un consejero? ¿Cuáles fueron tus experiencias buenas o malas? ¿Y cuáles fueron los errores que has visto que cometieron o que tú mismo estás cometiendo? ¿Has sido ejemplo para otros en algunos aspectos de tu vida, donde encontraste barreras y dificultades? Esto es bueno que tomas tiempo para responder todo eso, y busca un consejero o una consejera buena que sabe dirigirse y que tiene como centro de referencia la palabra de Dios, que tiene a Cristo en el centro y que puede darse cuenta y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esto es fundamental en la consejería, y podemos aprender de otros, como en el caso de Bernabé. Primero servir, ayudar, observar lo que los demás estaban haciendo. Después el tercer punto, pasar tiempo juntos y empezar a servir en el ministerio, y después ser un mentor, ser un ejemplo a seguir para otros, y así multiplicar el reino de Dios. Vemos que Jesucristo aconsejaba a 12. Y la idea es que los 12 aconsejan a otros 12, y así se va a multiplicar el reino de Dios. Esto es nada más la introducción al tema de la consejería bíblica, y pronto vamos a seguir con otros temas. Yo me despido de hoy. Muchos saludos y adiós.